La superdotación se define como altas capacidades cuando se tiene un cociente intelectual que está superior a la derecha de lo que se hace la prueba de la campana de Gauss. ¿Cuál crees tú, Fini, que es la cualidad que utilizó Nadal en ese partido? Creo que estás hablando de inteligencia emocional. No se requiere ser especialmente inteligente para ser intelectual. ¿Qué podría pasar si lo suelto y qué podría pasar si no lo suelto? Listo. Ser un bombero y saber apagar incendios, porque no convienen, ¿no? Para mí eso es una persona que es sabia. Y una persona puede ser intelectual, que se le dé muy bien los estudios y la adquisición de conocimientos, y luego que le presentes un problema que no ha estudiado, que no ha visto anteriormente y se bloquee. No puedo dar a mis hijos lo que yo quisiera mandarlo a una universidad privada, no pasa nada. Hola amigos, bienvenidos a Y Ahora Tertulia. Hoy vamos a debatir en cuanto a la diferencia que encontramos entre ser inteligente, ser intelectual o ser listo. Analizaremos estas tres cualidades. ¿Cuál de ellas es más útil? ¿Cuál de ellas nos representa? ¿Con cuál de ellas somos más felices? Vamos a analizar estas cosas y te invitamos a que te quedes con nosotras. Y tenemos hoy tres colaboradoras indispensables y muy divertidas. Madalena Piñol, Carla Selva y Fini Piñol. Bienvenidas. ¿Estáis bien? Encantadas de estar ¿Animadas? contigo, muy animadas. Estupendo. Muy bien. Bueno, pues hoy me gustaría comenzar esta tertulia mencionando a un personaje popular, nuestro tenista favorito, Rafa Nadal, el legendario Rafa Nadal, quien no solamente tiene talento en la pista, sino que además es sabido que tiene una gran inteligencia emocional y que además tiene capacidad para adaptarse muy fácilmente, ¿vale? En una ocasión, durante un partido crucial, él se dio cuenta de que su rival estaba ganando confianza con cada punto. Y él, lejos de ponerse nervioso, coger estrés o ese tipo de cosas, lo que hizo fue cambiar su estrategia. ¿Y qué estrategia cogió? Ralentizó el ritmo del juego y empezó a crear pausas estratégicas para desconcentrar a su oponente. Este movimiento le llevó a demostrar su habilidad en la pista, pero también su inteligencia emocional y, por supuesto, le llevó a ganar el partido, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas no solamente le pasan a gente popular, también nos pueden pasar a nosotras mismas, ¿vale? Entonces, me gustaría empezar pues directamente, así a priori, explicando cuál es la diferencia que encontráis entre ser inteligente, ser intelectual o ser listo. Carla, ¿tú qué opinas? Yo pienso que ser intelectual es algo con lo que uno nace y es la capacidad que uno tiene para aplicar conocimientos, saber adaptarse a problemas y saber... está como un poco relacionado con la capacidad de adaptación, de... ¿cómo decirlo? De... ¿Eso que dices que es? ¿Ser intelectual? No, ¿o ser inteligente? Ser inteligente. Ser inteligente. Ser inteligente. Luego, ser intelectual sí que es algo más relacionado con la mente, con la memoria, los estudios, es algo que se desarrolla, que se trabaja, además se mide con unas pruebas que te da lugar a ese cociente intelectual. Y luego ser listo es algo con lo que sí o sí uno nace. Yo pienso que a mi parecer es algo que no se puede adquirir, es la capacidad de ser resolutivo en la vida, de aprender a adaptarse a las situaciones, de esa astucia, de... pues eso, lo que... de tener reacciones así rápidas, ¿no? En un momento de que surge ante que algo. se te presenta un problema, no decir, ¿y qué hago? No decir, voy a hacer esto. ¿Qué opináis las demás?
Yo no sé qué decir porque Carla lo ha abordado. ¿Y tú, Fini? Bueno, yo para mí, por ejemplo, la diferencia entre ser inteligente y ser listo, por ejemplo, porque intelectual lo voy a poner un poquito de lado. Ajá. Ser inteligente yo lo aplico más a lo que es estudiar, por ejemplo. Sí. Que tienes una inteligencia y te esa ayuda inteligencia a aprender con te rapidez. sirve a aprender con rapidez, con claridad, a desarrollar los temas de estudio, etcétera. Y para mí ser listo es saber aplicar toda la mucha, la poca o la regular inteligencia que tienes. Ah, interesante. O sea, ser listo Sería es saber otra. manejar toda una nube en donde entra la inteligencia emocional, en donde entra el Saber saber manejar situaciones. manejarse por la vida, etcétera. Ya. ¿Comprendes? Ya, lo que pasa es que yo veo una diferencia entre ser listo y ser inteligente, y es que hay gente que es muy inteligente para los estudios, como ha explicado Carla y como has explicado Correcto. tú, pero luego no tiene esa habilidad que tenéis, por ejemplo, vosotras dos, de tener reacciones instantáneas en una situación que se presenta de momento y que es inesperada, ¿no? Yo, por ejemplo, no la tengo. ¿Y Entonces, eso cómo lo definirías? si definimos eso como ser listo, Sí. tener esa capacidad de reacción, yo desde luego no la tengo. Tengo otras. O tengo esa, pero también hay otra cuestión, y es que analizando mucho en estos temas, creo, porque estos tres temas se conectan de alguna manera, ¿no? Pero y también es una cosa cómo se entienden estas cualidades en la sociedad a cómo se entienden si las buscamos en el diccionario, ¿no? Hay significados diferentes. Por ejemplo, todos decimos en la sociedad, ¡ay, qué niño tan listo! ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos a que saca muy buenas a qué es notas, listo? a que saca muy buenas notas o que en el cole le va muy bien, ¿no? Bueno, pero generalmente se suele decir cuando... Más allá de eso incluso. Sí, a ver. En reacciones espontáneas que no son propias de su edad. Exacto. Y dices, pero qué niño más listo, nació sabiendo, Sí, ¿no? sí. Eso podría ser. De todas formas, son términos que, como acabas tú de explicar perfectamente, se conectan mucho unos con otros, y a veces es difícil trazar la línea que los separa. Indudablemente la línea existe, ¿vale? Pero es muy sutil, muchas veces es muy sutil porque creo que se retroalimentan. Exacto. Estos conceptos se retroalimentan. Y se nos ha quedado uno fuera que a mí me encantaría incluir, pero un poco más adelante, si no, no abordamos ninguno, ¿no? Para mí, la inteligencia, a ver, todos hemos nacido con una capacidad intelectual en algún grado, ¿no? Cuando decimos una persona es muy inteligente, estamos dando a entender que tiene una capacidad por encima de la media de asimilar los conceptos, de adquirir conocimientos, que los pilla a la primera. Digo, qué persona tan inteligente. Para mí, cuando decimos qué listo es, lo manejaría en dos territorios, como si tuviera dos acepciones, ¿no? Uno, sin ninguna duda, muy parecido a la inteligencia, como decía Fini, pero otro es más en la línea de ¿qué pillo es el tío? ¿Qué pillo? Yo creo que a eso se refiere más lo de... En el sentido de una persona, pero qué lista es, pero qué lista es. ¿Cuándo decimos esa expresión, qué lista es? Cuando una persona está en un aprieto y sabe salirse por la tangente. Correcto. Por ejemplo, y dices, qué tía más lista, ¿no? O situaciones de ese tipo hacen que te surja de manera espontánea, no qué inteligente, sino qué lista, o querías conseguir algo que de primeras no lo habías logrado. Una pregunta, ¿creéis que ser inteligente está unido a ser superdotado? Perdón, permíteme, señora conductora del programa, que termine mi presentación. No, ya terminando, creo que el ser listo en este aspecto que yo estoy diciendo
inevitablemente se nutre de la inteligencia también. Una persona que sabe capear el temporal es una persona inteligente. Todo también. está unido, pero Sí. tenemos que diferenciar, diferenciar Sí, una sí, de sí, ellas. sí. Pero ¿creéis que está ligado ser inteligente a ser superdotado? Yo pienso- ¿Eso significaría que si no somos superdotados no somos inteligentes? Vamos a darle tiempo a Carla, ¿vale, Fini? Es que la superdotación se define como altas capacidades cuando se tiene un cociente intelectual que está a Superior. la derecha de lo que se hace la prueba de la campana de Gauss, ¿vale? bien. Entonces, cuando hablamos de altas capacidades y de superdotación es porque se ha pasado un test y porque una persona, por ejemplo, un psicólogo o una psicóloga, ha determinado que por esas pruebas esa persona es superdotada. Alguien que, por ejemplo, no supera ese límite de persona, entre muy comillas, normal y persona superdotada, si se queda 2 por debajo no significa que esa persona no tenga inteligencia. Ahí. O sea, yo lo veo que no se puede comparar una persona superdotada con una persona inteligente. ¿Que una persona superdotada es inteligente? Sí. Pero que una persona inteligente tiene que ser superdotada, no. Muy Correcto, bien. estoy totalmente de acuerdo. también. Yo pienso que se puede ser inteligente o se puede ser listo Ujú, o se puede ser intelectual ujú. o se puede ser las 3 cosas o se puede ser solo 2 cosas. Sí, no son, sea- no son excluyentes, realmente no son excluyentes. Una persona intelectual es una persona puede ser inteligente y no ser intelectual. Por supuesto, Claro, lo que está totalmente diciendo de Fini. acuerdo. Y una persona puede ser intelectual, que se le dé muy bien los estudios y la adquisición de conocimientos, y luego que le presentes un problema que no ha estudiado, que no ha visto anteriormente y se bloquee. Efectivamente, pero es que ahí radica la diferencia entre inteligente e intelectual. Eso es. ¿Qué es un intelectual para ti, Carla? Para mí un intelectual es una persona que con mucha facilidad adquiere conocimientos. Y luego inteligente es que sabe aplicarlos y sabe aplicarlo a nuevas áreas que no ha conocido. Yo lo veo diferente. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo diferente. Yo también lo veo un Sí. pelín, tiene un toque, digamos, diferente como lo veo yo. Intelectual para mí, tú puedes ser inteligente, como hemos dicho, y no ser intelectual. Al intelectual lo veo como la persona ansiosa por saber, por cultivarse, una persona culta, al margen de que sea porque tú puedes tener muchas carreras y no ser culto. Pero bueno, eso sería otro tema. Bueno, eso es... Eso sería otro tema. Está... Sí, no lo veo del todo, por pero lo bueno. menos no lo uno con intelectual. El ser una persona culta en cuanto a conocimientos no tiene por qué ser intelectual la persona. Yo tengo Yo otra. creo que quieres decir que el intelectual le gusta adquirir conocimientos de varios... Sí, de varios todos temas. los ámbitos. De diferentes- Es una persona que te habla de lo que sea. Que no se centra solo en lo que está estudiando, Es más. sino que le gusta también aprender de todo lo que oye, lo que escucha, lo que... Es más, para puede- poder hablar ¿Y de no cualquier relacionas eso cosa. más como una persona curiosa? No tanto Es que es como curiosa. intelectual. El Un intelectual es intelectual curioso. tiene que ser curioso, si no, Claro. no va a ser intelectual. Correcto. Claro. Pero puede ser curioso en su tema. A lo mejor hay otros temas que no le interesan en absoluto, pero lo suyo Entonces es el mejor y entonces todo lo que adquiere en cuanto a ese tema es una máquina. Pero Sí, para mí ya entonces no es sería un intelectual. es un erudito en su tema. Exacto, Claro. correcto, sí. Experto Para mí. en su tema. Un crack en su tema. Sí, Pero, pero un no un intelectual, yo lo veo más como decía Elena, una persona que se maneja muy bien en muchos campos. Una persona, como has dicho tú, muy curiosa, que bebe de todas las fuentes y que puede mantener una conversación fluida con personas de diferentes ámbitos porque ha cultivado mucho todos esos temas, ¿no? Hay personas, yo las admiro muchísimo, que leen todo, que escuchan todo tipo de Exacto. música y que luego, esa es una persona intelectual para mí. Y para mí. Una cosa muy interesante con esto es que no se requiere ser especialmente inteligente para ser intelectual. Tú puedes tener una inteligencia media y, sin embargo, Exacto. si tú lees muchísimo, vas a adquirir cultura. Si vas a tienes adquirir mucha curiosidad, conocimientos. vas a leer de Claro, mucho. De muchas Intelectual cosas. para mí es más una actitud que unos conocimientos Exacto. X que has recibido. Bueno, ambas cosas. Claro, no, no ambas veas. cosas. A ver, me explico. Tú puedes, actitud te tú lleva puedes a no algo. tener ningún estudio universitario, por ejemplo, y puedes ser un intelectual. Así, por Totalmente supuesto. de acuerdo. Perfectamente. Por supuesto, no está sí. unido
con la inteligencia de ir a la universidad porque eres una máquina en matemáticas. De hecho, lo coges sucede, así. ¿no? Conocemos personas que no teniendo estudios universitarios son muy intelectuales. Tu padre era un intelectual para mí. Bueno, él tenía estudios, pero además de eso... Pero era tampoco intelectual. tantos. Es Sí. que era intelectual, tenía Sí. más conocimientos que estudios, Sí. por ejemplo. Sí. en mi ¿Y qué opinión. pensáis? Tú ¿Cómo tam- influye...? Ella también es una intelectual para Sí, mí. para mí también. ¿Cómo influyen la cultura y la educación? ¿Cómo influyen en el desarrollo de la intelectualidad y la inteligencia? Bueno, es un poquito lo que acabamos Totalmente de relacionado. ¿Cómo influyen la cultura y la educación? ¿De qué manera influyen? Yo creo que ¿Influyen está- sobre qué? Sobre la inteligencia y la intelectualidad. Es que yo creo que está muy relacionado, porque la manera en el entorno en el que te crías, el contexto social, cultural, económico además, influye mucho en cómo un niño se desarrolla. Y porque, por ejemplo, ponemos un caso en un niño donde viene de un entorno sociocultural desfavorecido, ¿vale? Exacto. La prioridad de esa familia para ese niño no es desarrollar su capacidad intelectual, sus estudios, su resolución de problemas. A lo mejor la intención de esa familia para ese infante, Es que no le falte un plato. efectivamente, Claro. y a lo mejor esa persona se pone a trabajar desde muy joven y es una máquina trabajando, pero intelectualmente no se ha desarrollado por el entorno en el que viene. Y en ese caso Ese es un se punto muy podría... interesante. Sí. ¿Puedo decir algo? Claro, por supuesto. Me encanta lo que ha dicho Carla porque introduce otro aspecto que se puede comentar. En una situación como la que tú dices, ese infante o ese joven que ya está creciendo y que se ha involucrado en el terreno laboral porque es lo que sus circunstancias le han abocado, ¿no? A tener que trabajar sin poder adquirir una educación formal. ¿Y cuántas personas hay en esa situación que son inteligentísimas Muchas. y que después brillan en el área en la que se manejan? Lo que me parece maravilloso de la inteligencia humana es que, a ver, iba a decir no está supeditada, pero tampoco sería verdad del todo, pero que al margen de las circunstancias en las que uno haya nacido y que no le hayan dado tal vez acceso a una educación formal, aún así puede puede tener reconducir. una inteligencia brillante que le permita destacar en el área que se lo proponga. Claro. Y eso me parece muy interesante, porque ¿cuántas personas pueden estar escuchándonos que en la época que vivimos de crisis, cuántas familias hay que pueden estar sintiéndose frustradas? Es que no puedo dar a mis hijos lo que yo quisiera mandarlo a una universidad privada, No pasa nada. Tu hijo es inteligente. Pero claro, relacionándolo Tu hijo con es lo que habéis inteligente. dicho antes, es experto en esa área, por lo tanto para vosotros ya no es intelectual. No. Porque intelectual, según lo que habéis dicho, era que se cultivaba de un montón de áreas. Pero escucha, es que inteligencia y intelectualidad no es lo mismo. No, estamos hablando de intelectual. No, yo estoy hablando de ser inteligente. Vale, eso es otra cosa. ¿Vale? Exacto. Que una persona cuando es inteligente, poniendo este caso de una persona en una situación desfavorecida, puede que no sea un intelectual porque no ha tenido acceso a la cultura, pero disfruta de la inteligencia con la que ha nacido y esa inteligencia le puede abrir muchísimas puertas. Que por Adiós, sí gracias. mismo puede tener recursos Puede para tener buscarse la recursos vida. para y encontrar- progresar, incluso para destacar. Pero Magdalena, perdona, pero como decía Carla, puede ser, estamos hablando de ser intelectual. La pregunta que yo te haría a ti, perdona, Carla, No, sí, sería, sí. ¿tu abuela y tu bisabuela eran intelectuales a pesar de no tener conocimientos, digamos? No eran intelectuales, pero eran brillantes en cuanto a inteligencia. En lo suyo. Que si Perdona, yo eran- difiero en eso porque yo creo que su abuela sí que era muy intelectual. Era intelectual. Yo creo que sí. Vale. ¿Y tú qué piensas? ¿Tu abuela era intelectual o no? No creo que llegara a ese punto, pero era una persona con una gran curiosidad. Se acercaba mucho a ser Se intelectual. acercaba a la intelectualidad, se acercaba. Estoy totalmente de Sí, acuerdo. sí, y si la, Porque resulta y si que la- tu abuela era... y si la ponemos en el contexto de la época, Sí, definitivamente lo era era. una intelectual. A ver, una pregunta. ¿Se puede ser feliz sin ser inteligente? Sí.
¿O astuto, que sería listo? Primero quiero pedirle disculpas a Carla porque le estaba contradiciendo y ella iba por el buen camino. Vale. ¿Se puede ser feliz si uno no es inteligente? ¿Qué opináis? Fini, por ejemplo. Por supuesto. Aymin iba a decir. Ser feliz. Pero bueno, ¿Se puede ser sin feliz ser inteligente, a pesar de no ser inteligente? afortunadamente sí. Es más, cuanto menos inteligente eres, creo que es cuando más feliz eres. Oye, qué interesante. No, lo digo en serio, ¿eh? Ya. O sea, sé que va a sonar muy No, pero rarito. se entiende. Yo te entiendo. Quieres decir que la ignorancia Pero a veces uno sufre menos. Pero yo en mis 64, casi 65 años puedo decir que muchísimas veces me he repetido a mí misma, no quieras saber tanto, porque eres más feliz cuando eres ignorante. Ya sé que esto sería como otro tema, Exacto. pero así es como me he sentido en varias ocasiones a lo largo de mi vida. Ya. Menos conocimiento y más ser feliz. Esta sería mi frase. Hablaremos para el tema de la felicidad. Sí, estás contratada para Por eso. ejemplo, te pongo un ejemplo muy breve. Por ejemplo, las personas disminuidas, digamos, ¿no? De alguna forma, mentalmente. Con alguna discapacidad. Con alguna discapacidad mental, me refiero. Entonces, suelen ser las personas más felices. Pero también por Los cómo niños. le ha tratado su entorno. ¿Perdón? También por cómo le ha tratado el entorno. Porque también, o sea, Se le mima, una se ve persona consciente más. con alguna discapacidad que es feliz, Sí. no es porque tenga una discapacidad, es por cómo le ha tratado el entorno, cómo le ha cogido el entorno, las oportunidades que le ha dado el entorno. Eso es verdad, ¿eh? Y porque luego, bueno, también repercute porque también hay muchísimo, por casos de supuesto, como personas todo. con discapacidad que desafortunadamente han nacido en un entorno que no han sabido aceptar esa discapacidad y no han sido felices. Ya, pero Bueno, yo me refería más concretamente, es que no me sale la palabra Discapacidades ahora. intelectuales. Sí, cuando nacen Que los quiere niños decir que que tienen... no tomas ¿autismo? conciencia de una realidad ¿Autismo? que te puede Los autistas preocupar son y que más Pues crear no, ¿cómo se ansiedad. llaman los otros? ¿El Fini, síndrome de estamos Down? mezclando Sí, conversaciones síndrome y de se Down. está grabando. Sí, yo Que me le estaba diciendo yo a ella que lo que yo entiendo de lo que tú estás expresando es que te refieres a que una persona con discapacidades intelectuales más o menos severas vive dentro de un mundo de inocencia Exacto. que le abstrae Exacto. de una problemática social Efectivamente. que causa en muchas ocasiones ansiedad. Qué bien te explicas, Ah, Madalena. no, pero Es No, por- eso es eso. un poco similar a los niños. Los Sí, niños sí. les puedes hacer sufrir angélicos. Hay gente que no los trata muy bien y sin embargo ellos es que lo perdonan todo al momento, son capaces inocencia, de irse a ¿no? jugar, Sí, la y inocencia. pasarlo bien. Entonces yo creo que está un poco Relacionado como con este tipo de relacionado, personas, claro, ¿no? porque que esas tienen- personas son muy inocentes en muchos aspectos. Pero en cualquier caso no estamos hablando hoy de la Sí, felicidad, sí. sino de estas tres cualidades. Y quiero preguntaros ahora, ¿quién es más sabio? ¿El inteligente, el intelectual o el astuto? Digamos, si el listo es el astuto, el que de repente tiene... La astucia yo la contemplaría dentro de ser listo. Exacto, Pues, yo también. Eso Sí, yo es también. lo mismo que estoy Sí, diciendo sí, yo. sí. Entonces, ¿quién de los tres creéis que es más sabio? Sabio de conocimientos. Exacto, sabio en que No de sabio conocimientos, global. de conocimientos intelectual. seculares, no. De saber vivir. De saber de manejarse. saber vivir, de saber manejarse para De vivir. saber manejarse para mí el listo, sin duda. Claro, es que hay que poner la definición de sabio. Claro, exacto, Efectivamente. exacto. ¿Cuál sería tu definición de sabio? Para mí una persona sabia es una persona que sabe mucho. Ya sea en cuanto a conocimientos o cosas de la vida, pero es una persona sabia. O sea, listo. Sí, oculta. Para mí una persona sabia tiene que ser culta. Vale. Ya. Fíjate, me sabe fatal, porque aquí la universitaria es ella y no yo. A lo mejor mi ingenuidad es la que me hace ir en contracorriente, Carla, perdóname. Pero para mí la sabiduría, que sí es verdad, creo que la sabiduría también tiene dos vertientes. Una, la que está diciendo Carla, un componente de tener inteligencia que te permite adquirir esa sabiduría para saber tomar decisiones apropiadas, pero muchas veces la sabiduría para mí también puede ser independiente de la inteligencia. Una persona puede tener una inteligencia media y ser muy sabia emocionalmente hablando, a la hora de saber
Vale, entonces estás... De saber tomar decisiones, saber cuándo es el momento de callar. Perdona, creo ¿Cuándo que es estás el momento hablando, de creo que hablar? estás hablando de inteligencia emocional, Sí, que no hemos tocado. claro. Pero que está también inmersa porque está en Pero el, para en mí el la mismo... sabiduría es saber distinguir, saber vivir la vida de una manera edificante. Es decir, saber cuándo lo que yo voy a decir va a crear un conflicto y no me compensa. No quiero Dilo, conflictos. suéltalo. No me compensa, no lo estoy diciendo. ¿me entiendes? Eso lo puede pensar una persona Y yo que creo no que tiene eso es estudios. tener sabiduría. Y es una Claro, por eso digo que es no sabio, es que una no tiene que decisión ver con la sabia. inteligencia. Claro, y Para mí también, es o sea, yo también me tener refería- sabiduría. Tener sabiduría. Claro, en cuanto a la Hay vida. evidencias de la vida, claro. Sí. O sea, yo, por ejemplo, una persona de 18 años que estudia mucho, para mí no es una persona sabia. Para mí, Correcto. mi abuela, de todo lo que ha vivido, la posguerra, Exacto. todo eso es ser una persona sabia. Exacto, yo creo que exacto, los Carla. dos- Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Y yo estoy de acuerdo con Carla Supremamente. también. Yo estoy de acuerdo con Carla también. Puede ser Pero más creo que sabia, no son perdona, incompatibles. más sabia que incluso que el universitario, Hombre, con claro, todos los respetos totalmente, a los no, no. universitarios. Claro, claro. Pero es que está ahí... Mi madre no tiene estudios universitarios y para mí mi madre es muy sabia. mucho más sabia que una persona de su edad que es arquitecta. Es que la sabiduría se debe de saber aplicar en el día a día, en el Totalmente. saber estar. Cuando uno tiene que saber cuándo puede hablar, cuándo se tiene que callar, en determinados círculos o en determinados momentos, ¿no? Tiene que saber que decir una cosa concreta en un momento determinado no es apropiado. Y saber callar en ese momento es de ser una persona Yo no sabia. soy nada sabia. Hay gente que a Yo lo mejor tiene estudios suelto. universitarios y no sabe diferenciar esas cosas. Yo pienso que... Entonces, eso es sabiduría también, ¿no? Si soy una persona universitaria, no soy sabia. Yo la suelto y me da igual quién haya, donde sea, quién sea. Pero porque no tengo esa mentalidad de qué podría pasar si lo suelto y qué podría pasar si no lo suelto. Yo lo que se me ocurre lo suelto. Bueno, para mí Entonces, eso es y me inteligencia ha causado muchos problemas, emocional. He tenido muchos problemas Claro, con la gente efectivamente. porque hay veces que ni era el momento, ni era la situación, ni nada. Claro. Sí, yo también soy un poco así, ahora menos porque... Impulsiva. Sí. Vale. Impulsivamente. En un equipo de trabajo, en un equipo de generalmente de trabajo, ¿creéis que es más valioso tener una combinación de las tres cualidades o que todos ellos sean solo inteligentes, solo intelectuales o solo listos? Bueno, en mi opinión, si yo siendo empresaria tuviera que buscar un determinado perfil para ese trabajo en concreto, que sería muy distinto, si fuera, dependiendo de lo que fuera, sería muy distinto. No es lo mismo, por ejemplo, tener que salir a hablar con la gente, ¿vale? Para hacer ventas, por ejemplo, que estar detrás de un ordenador todo el santo día. Buscaría diferentes cosas. Para un tipo de trabajo buscaría que tuviese las tres cualidades. Para otro tipo de trabajo requeriría Una quizá más especialización. desarrollo o una mejoría en una de las cualidades, aunque tuviese las otras también. Evidentemente, todo suma. Ya. Es que No en un sé. trabajo se te puede dar muchas situaciones y a cuanto más perfiles de personas tengas diferentes, más tipos de soluciones te podrán dar. ¿Cuál de las tres cualidades necesitas más, es más útil para ti en tu vida cotidiana? A ver, dependiendo de las circunstancias de la vida de cada uno, puede requerir más de una que de otra. Pero creo que una combinación de todas, sin ninguna duda, te va a dar el equilibrio. Claro, eso está claro. Ahora, Si pudiéramos si tenerlas todas, yo las personalizas compraba. en mí, yo valoro mucho la sabiduría que te permite capear las situaciones de la vida diaria. Ser Ser lista. listo. La capacidad de listo. ser Astuta. adaptable a diferentes circunstancias Ajá. sin que el mundo se te venga abajo, ¿no? Exacto. La capacidad de ser resiliente es muy importante porque trabajemos en lo que trabajemos, tengamos la vida que tengamos, vamos a pasar por desafíos en nuestra vida y ser resiliente para mí es una parte de la sabiduría. Ujú. Entonces, lo considero ese aspecto muy importante porque al margen de las situaciones personales de cada cual,
Esa es una característica que todos vamos a necesitar. Obviamente, si además le acompaña la inteligencia, nos va a ir de fábula en la vida, Claro. ¿verdad? Pero también la sabiduría te ayuda a ser resiliente, la sabiduría te ayuda a ser comprensiva con quien tiene unas características diferentes de las tuyas, la sabiduría te ayuda a crear equilibrio en un equipo y que no se caiga en una hostilidad dentro de ese equipo, sino saber crear un buen ambiente. Todo eso lo aporta la sabiduría. Creo que Carla que No, quiere estoy aportar algo. escuchando. La sabiduría, como ¿qué conceptos? ¿Incluyendo qué conceptos? Para mí la sabiduría, como he dicho hace un ¿Para ti? rato, ¿Cuál era? para mí Sí. la sabiduría se nutre de todas estas cosas que estoy diciendo, de saber desenvolverte en la vida, saber cuándo tienes que ser un pacificador. sí, estás es hablando decir, de ser listo. Ser un De ser bombero listo. y saber apagar incendios, porque no convienen, ¿no? Para mí eso es una persona que es sabia, que dices, ostras, no ha ido a la universidad, pero trae calma al ambiente en el que sabe que el equipo funcione en óptimas condiciones, porque sabe cómo es sabe manejar la situación. Entonces, para mí la sabiduría es una característica que personalmente valoro muchísimo. Y por supuesto, si la implementas con la inteligencia, te diré que raramente tienes que ser en algún grado inteligente para ser sabio. Porque si no, no manejarías esas cosas. Al final terminan por, como decíamos al principio, retroalimentándose. Englobarse. Y para terminar, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿cuál crees tú, Fini, que es la cualidad que utilizó Nadal en ese partido? Pues yo creo que la inteligencia emocional, que viene a ser sabiduría. Claro. Fue sabio y aplicó la inteligencia. Yo creo que también fue listo, Sí, porque en ese estoy de acuerdo, momento, sí. te puedes abrumar, Claro. te puedes sentir presionado, ponerte nervioso y que te vaya peor, que es lo que normalmente suele pasar al común de los Pero fíjate, humanos, ¿no? Fíjate que Rafa Nadal tenía y seguirá teniendo esa capacidad De de autocontrol. mantener el equilibrio emocional. Exacto. Y eso le permitía manejar las situaciones. Lo que yo llamo sabiduría. Ayer justamente terminé de ver una serie de Netflix de Carlitos Alcaraz. Sí. Criatura, pobrecico, no lo voy a criticar, es un gran tenista, pero voy a una cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando. En uno de los partidos que tuvo que luchar, venía de varios partidos fracasados, perdió la calma por completo y destrozó la raqueta contra el suelo a golpes. No tuvo control sobre sí No mismo. tuvo control. Entonces, no lo critico como persona, pobrecito mío, que estaba desbordado sin ninguna duda. Claro. Pero lo que quiero decir es que adquirir esa capacidad de tener un equilibrio interior que te permite manejar tus emociones. También lo da la edad, ¿eh? Claro, en la parte sí. experiencia, Rafa Nadal tiene mucha experiencia, supuesto. ha trabajado con, supongo que muchos psicólogos deportivos Correcto. que le han sabido Por enseñar supuesto. a manejar y tener esas Claro. herramientas de manejo de Exacto. conducta, que Sí. Carlos Alcaraz, que es un chaval que... No es un creo chaval, que- para empezar no es un chaval. Bueno, pero lo fue. Quiero A ver, decir, tiene en 22, cuanto al chaval. tema tenista, es un chaval. Es un ¿a chaval. cuál? ¿Pero quién? ¿Carlos o Rafa No, Nadal? Carlos Alcaraz. Ah, perdón, creía No, que decías no, Rafa Nadal, perdón. es que lleva una trayectoria en el tenis brutal, tanto a nivel deportivo como a nivel psicológico, como a nivel Como social, persona, todo como es que persona. sí. Y Carlos Alcaraz es un chaval que Es que acaba es de un chaval, empezar, que exacto. tiene las Y que habilidades se ha físicas encontrado para de jugar al golpe. tenis, pero no las habilidades cognitivas. Exacto. Claro, Porque exacto. para ser ese prodigio como es Rafa Nadal, en el tenis hay que tener habilidades físicas, habilidades cognitivas, habilidades sociales, y eso se desarrolla con el tiempo y los profesionales que te acompañan. Emocionales. Efectivamente. Muy Exactamente. bien. Pues, Pues- en este caso, de Rafa Nadal, yo creo que hay un gran componente personal innato de él. Pero sin ninguna duda, bien trabajado con el equipo Claro. del que se rodea. Claro. Y yo cuando estaba viendo esto de Carlitos Alcaraz, estaba pensando, ¿dónde está su equipo cercano que se desesperan con que él todavía no maneja bien esas cosas? Que de pronto se les escapa porque necesita escaparse cuando tiene que estar preparando un gran partido.
¿Cómo es que ellos no le han proveído de un psicólogo Lo tendrá. que le ayude a manejar eso? Pero no solo a Carlos, a su propio equipo. Ya. Mirar, darle su espacio, que él es mejor que se escape 3 días y luego se va a enganchar poniéndolo todo. Y saber crear ese equilibrio, ¿no? Muy Pero bueno, bien. eso es una cosa muy... Sí, la verdad que esta tertulia se podría alargar y alargar porque Sí. es realmente interesante y todos podemos opinar. Eso es lo bueno de estos temas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias por vuestra participación. Sin vosotras sería imposible hacer estas tertulias. No te quepa duda. Y la verdad que lo hemos pasado muy bien, ¿no? ¿Qué Sí. opináis? Sí, sí, muy, ¿Eh? muy Se podría interesante. alargar Y mucho. empieza uno un Sí, poco sí. Empieza uno- desubicado, pero Carla ha luego va sido muy fluyendo. valiente, ¿eh? Sí. Yo le haría un aplauso a Carla. Sí. Carla, muchísimas gracias, Madalena, Fini, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado y muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este podcast. Te esperamos en el próximo, que será una entrevista y que seguro va a ser muy útil para tu vida de alguna manera. Gracias y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir con tus amigos para ayudarnos a mantenernos motivados. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Chao, amigos.